lo acabo de recibir hace un rato aquí, el libro este es el nuevo libro, África, Tormenta de Libertad. Yo les cuento un poquito, después le doy la mano a Hernán. Hernán ha sido el autor de la saga África. Tiene dos niveles, digamos. Un nivel colonial, donde comienza la saga, y un nivel de la actualidad. Los primeros libros de la saga son estos que están acá. África, hombres como dioses, y África sangran los reyes. Ahí, digamos, nos presentan los personajes y va creando toda la historia en las dos primeras novelas. Después saltan a la actualidad con casi los mismos personajes, pero son descendientes de los originarios, y ahí empieza a crear la saga original, la saga actual. Y Anines de Piedra nos trata una historia de secuestros, de esclavitud, una historia muy dura, muy fuerte, en la África actual, que es una historia verdadera. África está llena de esclavitud y llena de injusticia para nuestros vistas occidentales. Y en este libro, África, Tormenta de Libertad, toma una parte, digamos, continúa, si bien no es una continuidad, no es imprescindible haber leído Arenas de Piedra, continúa con la temática de Arenas de Piedra, y al final, que es la parte de esclavitud, toda la parte moderna de la saga, y al final hay 25 capítulos que toman la historia sobre Nelson Mandela. La introducción de qué trata este libro. Tal como él decía, estos libros, que son 4, hablan de la historia que comienza cuando los colonos ingleses llegan en 1820 a África del Sur. A lo largo de 200 años hasta la actualidad, cuentan estos libros lo que va sucediendo entre dos familias, una familia de aventureros ingleses y una familia de miembros de una tribu llamada la tribu Zulu. Cuando los ingleses en 1820 llegaron a Sudáfrica, se encontraron con que en vez de haber tribus salvajes, como ellos esperaban encontrar, había un imperio militar muy parecido al de los espartanos en Grecia. Era un imperio con una organización sumamente sofisticada, una sociedad militarizada donde, como estos espartanos, los de la película 300, que a lo mejor algunos de ustedes han visto, en donde todo el pueblo está organizado en función de la guerra. Había regimientos en ese imperio de hombres, soldados, de mujeres, de niños soldados. Solamente estaban exentos de luchar las mujeres embarazadas. Ese imperio, el imperio Zulu, fue fundado por Shaka Zulu, un personaje del que a lo mejor ustedes han oído hablar por una miniserie. Shaka Zulu creó una estructura militar tan poderosa que cuando los ingleses se enfrentaron a ellos, sufrieron la peor derrota de toda la historia de sus guerras coloniales, supuestamente de la reina Victoria. Hablo de personas que se las puede violar, golpear, matar, vender como si fuera un mueble. A eso me refiero cuando hablo de esclavos. Y uno se pregunta por qué puede haber esclavos. Lo que pasa es que en todo el norte de África son países musulmanes, y dentro de los países musulmanes, todo el gobierno y toda la estructura política está basada en su libro sagrado, el Corán. Y el Corán, en su capítulo 4, la sura 4, permite la esclavitud, además de permitir su tradición. Hay países como Mauritania, por ejemplo, que está justo país de por medio con Europa. Viene España, Marruecos y Mauritania. En Mauritania la mitad de la población es esclava de la otra mitad. Desde hace 500 años, 800 años. En países como Sudán, que es el país más grande de África, hay mercados de esclavos donde se venden, por ejemplo, una muchacha virgen a $400, un hombre joven a 200, un niño a $50. Cuando hablo de Arenas, uno ha escuchado hablar de Arenas en los libros, en unas películas, eso de
espacios en donde hay mujeres esperando todo el día, tiradas entre almohadones, entre sillones lujosos, que lo llame algún tipo de amo, señor, para pasar con ellas una noche de placer. Esos harenes en la actualidad existen, lo siguen teniendo en este momento gobernantes o presidentes o gente muy rica de los países árabes del norte de África. Algunos de ellos, personas que ustedes conocen, más de lo que ustedes creen. Por ejemplo, en Marruecos, un país que está a 17 kilómetros de España, está justo abajo de España, el rey, el último rey, Hassan II, cuando murió en el año 99, le dejó como herencia al hijo no solo la corona de Marruecos, o sea, el hecho de que sea rey, sino sus 40 mujeres. 40 mujeres vivían, son mujeres que han estado a los 13, 14 años. Uno puede creer que le dejaban 40 mujeres grandes, ancianas, pero no eran tan ancianas porque habían entrado a los 12, 13, 14 años. O sea que a lo mejor había 20añeras, 20añeras, de todas las edades. Y cuando hablo de harenes me refiero a que son este rey Hassan II, cuando se lo dejó a su hijo, los tenía distribuidos en 8 especies de palacios, fortalezas, en donde las chicas estas entraban a esa edad de la historia ver y les cambiaban el nombre, o se lo cambian el nombre cuando entran a la harén. Les firman sus documentos delante de ellas, incluso algunas de ellas que son europeas, o sea, mujeres secuestradas, chicas secuestradas, les queman sus documentos y nunca más en su vida vuelven a salir de esa especie de fortalezas. Ahí tienen piletas, bibliotecas, pequeñas clínicas, y nunca más en su vida vuelven a salir. Son mujeres europeas que van a salir en un país árabe. Imagínense que en países como en Arabia una mujer no puede